Está con nosotros Jaime Hernández, el gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas, ANAPO, a quien le agradecemos mucho la gentileza. ¿Cómo está, Jaime? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Diego, muy buenos días. Fue un gusto estar en su programa. Estamos aquí a sus órdenes, ¿no? Muchas gracias por atender nuestro requerimiento, Jaime. Hablábamos la anterior semana y usted nos decía, como máximo tenemos una semana como para más o menos no entrar en una crisis total. Casi que esa semana ya se cumplió. ¿Cuál es el cuadro de situación respecto al diésel para el sector productivo, Jaime? Bueno, no, la situación sigue estando complicada para el sector productivo de Santa Cruz, en particular el nuestro, porque bueno, prácticamente ya se está iniciando la cosecha de la campaña de invierno, donde se han sembrado 950.000 hectáreas, los productores han invertido, pequeños, medianos, grandes, y por otro lado, pues estamos en proceso de siembra en el norte integrado también, 400.000 hectáreas que se tienen que sembrar hasta fin de mes, y que obviamente esta incertidumbre en la provisión de diésel, pues que genera esta situación de preocupación en el sector. Es por eso que la anterior semana logramos tener una reunión con el ministro de Hidrocarburos, el presidente de YPFB, conjuntamente la CAO, nuestro sector productivo, y otros como el Cañero, digamos, donde le hicimos ver que era fundamental, importante, de que se abastezca de diésel al departamento de Santa Cruz. Y bueno, por lo menos en ese marco se firmaron algunos acuerdos, los cuales estamos a la expectativa de que se puedan cumplir a efectos de que no haya riesgo en la seguridad alimentaria del país, ¿no? Sin embargo, escuchábamos las palabras del presidente de Confeagro, Klaus Fredkin, y decían que realmente estaban en una situación muy dramática y que nos imaginamos también el sector de las oleaginosas vienen ya sufriendo, no sé si registran algunas pérdidas o algo a estas alturas. No, es quizá muy pronto para poder hablar de pérdidas. Sí, evidentemente la situación ya es insostenible. Por eso es que creemos nosotros que en estos momentos de crisis que hay que ver precisamente hacer un trabajo conjunto con YPFB principalmente para ver cómo priorizamos el abastecimiento para el sector productivo. Estamos hablando en el caso nuestro de que estamos poniendo en riesgo una producción de por lo menos 3 millones de toneladas de granos, ¿no? Muchos de ellos granos estratégicos, como el caso de sorgo, maíz, que va destinado a otras cadenas alimenticias, y creemos que es fundamental tener esta coordinación. Por eso nosotros habíamos propuesto en el acuerdo de la anterior semana, por ejemplo, poder implementar el tema de las cisternas móviles para asegurarnos que el combustible que en estos momentos está disponible llegue directamente a los pequeños productores. De alguna manera evitemos que haya desvío, que también es un gran problema que hay ahorita por la diferencia que hay con el precio que bueno, ha vuelto a ser subsidiado con lo que es un precio a nivel internacional, que se entregue directamente los volúmenes requeridos por clientes directos, grandes consumidores agropecuarios que retiran directo de la refinería su producto. Ese es un diésel que está garantizado que va a ir para la producción de alimentos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hemos estado coordinando, obviamente, sí ha habido una mejora que tiene que ser sostenida para que realmente el sector pueda estar tranquilo, seguro de que va a poder tener el combustible. Y creemos que en estos momentos lo más importante es y debe ser salvar la cosecha de esta campaña de invierno. Usted nos decía, ya hay, diríamos, cierto flujo de diésel que se está empezando a distribuir. Esto de las cisternas móviles, de ir hasta el lugar donde están los pequeños productores que de repente no tienen, por supuesto, la capacidad de almacenar combustible o tener ahí algún guardadito o tomarse los días necesarios en la fila para conseguir diésel. Esto ya se ha avanzado, ya están las cisternas yendo hacia los lugares de producción o solo está en el papel por el momento. De momento está en el acuerdo. Mañana tenemos previsto una reunión precisamente con el gerente nacional de comercialización aquí en el distrito comercial Oriente en Santa Cruz,
donde esperamos que podamos analizar la forma de implementarlo, porque esta modalidad estaba condicionada a que si realmente no se podía asignar mayores volúmenes. Estamos viendo que desde la anterior semana sigue habiendo esta intermitencia en la provisión, entonces creemos que hay que activar esta acción, esta medida que hemos propuesto, que viene a complementar, digamos, la provisión que se dé a las estaciones de servicio en las zonas productivas, pero dada esta situación, esta coyuntura de emergencia, de que no hay el diésel suficiente, tenemos que ver cómo hacemos de que llegue de forma directa a los productores. ¿Y qué les han dicho desde el gobierno? Que el diésel está, porque ayer escuchábamos algunas declaraciones y decían, todo el combustible que necesita el país está en territorio nacional. Es un tema simplemente de que falta agilidad en la distribución. Y claro, ahí uno se pregunta, ¿acaso todos son nuevos? ¿Nunca ha habido, diríamos, nunca se ha requerido la cantidad que hoy se requiere de combustibles para que existan tantos retrasos? Se entiende de la gasolina, que dicen, bueno, pasa que estamos haciendo revisiones de calidad para que no haya la gasolina basura que hubo en los anteriores meses, pero ¿y del diésel? ¿Qué les han dicho ustedes, Jaime? Bueno, en esa ocasión nos indicaron de que, bueno, los 53 días de bloqueo les había desestructurado todo el sistema de logístico que tenían ellos previsto para garantizar el abastecimiento, pero que en todo caso ellos estaban en condiciones de garantizar la provisión de diésel para el mes de julio, y es por eso que en esa ocasión nosotros hemos solicitado de que se cumpla el volumen asignado que estaría para el mes de julio para el departamento de Santa Cruz, que por información de ellos, de acuerdo a estadísticas, de acuerdo hay una instancia que se llama el PRODE, donde se hace todas estas estimaciones de abastecimiento. Para Santa Cruz estaba previsto 72 millones de litros para el mes de julio. Entonces, el acuerdo fue ese, que YPFB garantice la provisión de esos 72 millones de litros, que más o menos implicaba una entrega diaria entre 2,5 a 3 millones de litros diarios, para que en función a eso veamos cómo iba evolucionando el abastecimiento y si se requería hacer algunos ajustes, pues por supuesto habría que hacerlo. Pero comencemos con lo que se tiene y en el entendido que YPFB tenía las condiciones para garantizar ese volumen. Seguramente la próxima semana debemos tener una reunión otra vez urgente para hacer una evaluación de realmente cómo se ha estado entregando, qué cantidades, qué ajustes podemos hacer. Pero reitero, es importante tener esta coordinación para precisamente ver cómo priorizamos la provisión de diésel a los sectores más necesitados que tenemos en este momento, como es el caso, por ejemplo, del agro, porque la cosecha no espera. O sea, la cosecha, si uno no entra, el productor no entra a tiempo, corre el riesgo de perder esa inversión. Entonces, eso es lo que tenemos que, creo, evitar que pueda suceder, porque pone en riesgo la seguridad alimentaria, pone en riesgo las exportaciones. O sea, realmente el impacto puede ser muy perjudicial para la economía del país. Desde el gobierno aseguraron, desde YPFB, ayer el vicepresidente de YPFB, Blacud, decía las filas o el abastecimiento normal va a llegar hasta fin de mes. Desde el sector productivo decían es imposible, no podemos aguantar hasta fin de mes. ¿Usted coincide con que no se puede esperar hasta fin de mes? ¿Cuánto tiempo más podrían esperar para la dotación del combustible? Jaime, porque usted decía, tenemos el reloj en contra, o sea, la cosecha no puede esperar. No, y es así, o sea, la cosecha, como usted lo ha señalado, no puede esperar, porque si no se entra a tiempo, comienza a caerse el grano, ese grano ya no se puede levantar con la maquinaria, esas ya son pérdidas productivas para los productores. Por eso es que las acciones tienen que ser urgentes, inmediatas, y es debido a eso que nosotros hemos salido ya anteriormente
dando una alerta con relación a este tema porque veíamos de que no había mejoras, digamos, y en ese sentido, pues coincidimos con lo que ha señalado Confeagro. Necesitamos soluciones inmediatas. Evidentemente, en el caso nuestro hemos tenido una mejora estos días, digamos, pero esto tiene que mantenerse sostenidamente todos estos días y los próximos meses, porque no solamente tenemos que pensar, estamos hablando ahorita de la cosecha de invierno, pero el productor ya va a comenzar a pensar en su siembra de verano, que eso empieza a prepararse en septiembre, octubre, la principal campaña agrícola que tiene el país. En ese sentido, hay que tener soluciones que realmente sean efectivas, que den tranquilidad al productor, porque sin diésel no se puede producir alimentos. Entonces se tiene, de alguna manera, precisamente, que priorizar el abastecimiento para el agro. Jaime, en tiempos normales, diríamos, ¿cuándo debía o debe arrancar la cosecha de invierno? ¿Entre qué momentos se lleva adelante? Mire, la cosecha de invierno de granos estratégicos, como es el caso de sorgo, trigo, girasol, maíz, chía, que el productor soyero siembra dentro de un sistema de rotación por un tema de manejo sostenible incluso de su actividad productiva, se realiza en los meses de julio y agosto. Fines de agosto debería estar concluyendo ya la cosecha de estas 950.000 hectáreas, que es una superficie realmente importante. Ya prácticamente está comenzando esta semana esa cosecha. Pero por otro lado, para la campaña de invierno también, se está sembrando ahorita, se tiene que terminar hasta julio, 400.000 hectáreas de soya, que esa superficie, incluso la producción que salga de esa superficie, que más o menos se va a cosechar en octubre, ya son excedentes para que precisamente vaya con destino a la exportación, porque con la producción de soya de este verano que ha pasado, donde hemos tenido una muy buena producción, por lo menos 3 millones de toneladas de grano de soya se han producido este verano, el mercado interno está totalmente abastecido porque requiere solamente 800.000 toneladas para su abastecimiento. Entonces, ya de verano hay excedentes, lo que se vaya a producir son más excedentes, que es beneficioso para el país, porque eso va destinado a la exportación, eso significa traer divisas, eso ayuda a la recuperación económica. Pero para que todo esto se pueda concretar, no se lo puede hacer si no hay el abastecimiento de diésel. Ahora, respecto a las exportaciones, como usted decía, oleaginosas, ya sea la soya o los productos que puedan salir de la industrialización de la soya, ¿se han visto también perjudicadas debido a la falta de diésel? Bueno, las exportaciones se han visto dificultadas principalmente por estos 53 días de bloqueos. Nuestros mercados principales de destino pues son Perú, Ecuador, Colombia. Por tanto, las rutas en un 60-70% que se utilizan son las del occidente. Entonces han estado paralizadas prácticamente 2 meses. Restaurar toda esa logística de exportación que principalmente es terrestre con camiones, no es de un rato a otro. Y a eso pues ahorita sí hay dificultades porque los camiones también necesitan diésel para poder desarrollar todo el servicio de logística. Entonces, obviamente que en ese sentido sí se está teniendo dificultades para tener una mayor fluidez en la exportación como también en la importación, porque también se requiere importación principalmente de insumos, pensando en la campaña principalmente de verano, ¿no? Jaime, quiero preguntarle respecto a otro tema que tiene que ver con el sector. Los insumos que obviamente durante el tiempo de bloqueos no han debido llegar, los insumos necesarios para el sector productor oleaginoso, y quisiera preguntarle si eso ya se ha normalizado, porque ya hace 19 días no hay bloqueos en el país, pero también quisiera preguntarle si es que el nuevo tipo de cambio, el oficial del dólar, el flexible que hoy está en 10,10,
afecta de alguna manera en la adquisición, en la importación de productos, o básicamente no, porque ya se movían al paralelo que más o menos rondaba cerca a los 10? Sí, bueno, la verdad que es una muy, muy buena pregunta. Es un tema todavía de preocupación de los productores por la reciente medida que ha tomado el gobierno, que obviamente nos parece que era necesaria también el hecho de poder transparentar, sincerar el tipo de cambio, porque el de 6.96 no existía para nadie. Eso también hay que indicar. Con relación a la provisión de insumos, bueno, eso todavía está en proceso, no se ha normalizado, no se ha regularizado. Para eso se necesita tener un flujo de logística que también depende de la provisión de diésel, pero esperamos que hasta el mes de septiembre, digamos, de alguna manera eso se pueda ya regularizar y de tal manera tener la tranquilidad que vamos a tener los insumos necesarios para la siembra, para la fumigación, para el manejo del cultivo, ¿no? Y ya con relación al tema del tipo de cambio, nosotros vemos que eso no debería tener una incidencia importante en los costos en el caso de nuestro sector productivo, porque ya los proveedores lo habían venido ajustando anteriormente a un tipo de cambio ya referencial, porque ellos no adquirían los insumos a $1 de 6.96, lo adquirían a 10, e incluso por una situación de incertidumbre, le establecían un sobrecosto ahí de un tipo de cambio en algunos casos de 12, 14, 15 bolivianos, que al final se lo trasladaba al producto y el productor era el que finalmente terminaba pagando, ¿no? Entonces, el hecho de haber sincerado en estos momentos ya el tipo de cambio no debería implicar una mayor regularización de los productores de las deudas que tienen, que ya están establecidas, han estado establecidas un tipo de cambio referencial que ya se manejaba anteriormente, en lo que todavía los productores tienen deudas. Hacia adelante, evidentemente, sí va a haber un aumento, más que todo por el tema de la desalinización de los insumos, ¿no? O sea, normalmente cuando se pagaban los impuestos o los aranceles si correspondían, se lo calculaba a un tipo de cambio 6.96. Ahora, obviamente, lo más seguro es que se lo va a calcular a un tipo de cambio referencial, pero esa va a ser quizá el incremento que se vaya a tener, que no debe llegar a ser muy significativo. Y en todo caso, lo que tiene que ocurrir más bien es que los precios en dólares que ya vayan a ofertar los proveedores de insumos, de maquinaria, qué sé yo, tendrían que ajustarse hacia abajo para que reflejen el valor real del insumo o del bien, y ya no hay necesidad de hacerle esa indexación que se hacía anteriormente al tener un tipo de cambio de 6.96 que en la práctica no existía, ¿no? Jaime, queremos agradecerle mucho la gentileza, estaremos atentos y por supuesto en comunicación constante con usted. Un fuerte abrazo hasta Santa Cruz. Bueno, muchas gracias, Diego, y bueno, estamos a sus órdenes para cualquier otra oportunidad. Gracias a Jaime Hernández, gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas, ANAP.